Bien, vamos a resolver este ejercicio. Dice encontrar la magnitud y dirección de la resultante de tres fuerzas. F1 nos dan magnitud, nos dan su ángulo. F2 nos dan su magnitud, su ángulo. Y F3 nos dan también su magnitud de su ángulo. Entonces vamos rápidamente a dibujar estos tres vectores en un plano cartesiano y les voy a decir por qué cada uno está ahí ubicado. Bien, ahí tenemos entonces nuestro sistema de coordenadas cartesianas y hemos ubicado nuestros tres vectores. El vector F1, fíjese que tiene un ángulo, una dirección de 45 grados. Fíjese que lo vamos a medir desde el eje X hacia el vector. Es decir, aquí tenemos 45 grados y tiene una magnitud de 5 newton. El vector F2 tiene una magnitud de 3 newton y que su ángulo son 180 grados, es decir, lo medimos desde acá también. Recuerden que los ángulos se miden desde el eje X positivo, ahí tendríamos 180 grados, fíjese. Y finalmente el vector F3 que tiene una magnitud de 7 newton y un ángulo de 225 grados, es decir, 180 más 45 y llegamos a 225 grados. Ahí está. Fíjese que tenemos los tres vectores. Aquí lo que tenemos que recordar es un concepto sencillo para poder encontrar la magnitud y dirección de la resultante, y es que básicamente un vector cualquiera yo lo puedo definir de la siguiente forma. Aquí tendremos un vector, fíjese, el ángulo siempre lo medimos con respecto al eje X, entonces este vamos a decir que es el ángulo teta o phi o gamma, cualquier letra del alfabeto griego, y en ese orden de ideas aquí tenemos nuestro sistema de referencia XY. Entonces aquí tendríamos este vector, lo podríamos descomponer en una componente. Entonces vamos a decir que aquí tenemos un vector R, magnitud R. Por lo tanto, la componente, esta sería la componente en Y y esta componente sería la componente en X. Entonces fíjense que ahí tenemos RY, RX. Y cómo nosotros por Pitágoras podemos entonces definir a qué es igual la hipotenusa o la magnitud R de ese vector. Entonces recuerden aquí que esto es R en magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Eso por definición de un triángulo de Pitágoras, que a este nivel ya ustedes lo han visto. Y por otro lado el ángulo teta a la cual está orientado ese vector, entonces es tangente a la menos 1 de cateto opuesto, por definición tangente es cateto opuesto, que sería Ry sobre Rx. Entonces fíjese, Ry sobre Rx y ahí tenemos definido la magnitud y el ángulo o dirección del vector. Pero otra cosa importante es que nosotros también podemos conocer cuánto vale cada uno de sus catetos, Ry y Rx, para podérselo aplicar aquí a estos tres vectores, que es lo que necesitamos. Entonces fíjese que aquí en este punto nosotros decimos que Rx y Ry es igual, Rx va a ser igual a la magnitud del vector R por coseno de teta. ¿Por qué razón? Porque recuerden que la definición del coseno, recuérdenlo acá, coseno de teta es igual a cateto adyacente. ¿Cuál es el adyacente? Es Rx sobre la hipotenusa, que sería R en este caso. Entonces, si despejamos Rx, la R la pasamos a multiplicar al coseno y me queda R coseno de teta. Y por otro lado, Ry sería R por seno de teta. Entonces, fíjese que también se define porque el seno es igual a Ry, cateto opuesto, sobre la hipotenusa, que sería R, la hipotenusa del triángulo. Entonces fíjense que ya tenemos toda la información para poder aplicársela a cada uno de esos vectores, con la condición de que los ángulos se tienen que medir a partir del origen. Vamos a resolver eso y vamos a ver que es muy pero muy fácil. Entonces vamos a sumar las componentes primero en Rx, que es F1x más F2x más F3x. Entonces Rx, perdón, es igual a F1x, que va a ser la magnitud de F1, que sería 5, por el coseno de teta. En este caso el coseno sería de 45 grados. Más F2x, que sería la magnitud del vector 2, que sería 3, por igual el coseno, pero ahora el ángulo es ¿cuánto? Es 180 grados. Y más la siguiente magnitud de F3, que sería 7, por el coseno de 225 grados. Entonces fíjese el asunto, ya tenemos ahí resuelto esa parte. Ahora vamos a calcular Rx, la sumatoria de esas tres componentes en X, para hallar la resultante en X, que sería el cateto adyacente de ese triangulito que acabé de definir arriba de Rx, y va a ser igual. Entonces vamos a usar nuestra calculadora y entonces vamos a decir que esto es 5 por 45 coseno igual 3.53. Vamos a usar solo dos cifras decimales para estas magnitudes.
Ustedes pueden usar más, pero aquí por cuestión de tiempo no vamos a usar más cifras para no extender los cálculos. Y el 3 coseno de 180, eso va a ser menos 3. Vamos a ver por qué. 3 por 180, el coseno, eso me da menos 1 por 3, da menos 3. Efectivamente, eso da menos 3. ¿Por qué da menos 3? Fíjense, porque el vector en rojo, que es F2, que es el que le estamos calculando la componente en X, todo está en dirección del eje X, pero va al contrario, negativo. Entonces, por eso es negativo. Fíjese que todo tiene un sentido. Y 7 coseno de 225, que es la tercera componente, nos quedará 7 por 225, a eso le saco el coseno, igual menos 4.949. Vamos a aproximar 49 a 50, es decir, menos 4.95. Menos 4.95. Fíjese, ¿por qué dio negativo? Porque fíjese que la componente en X del vector F3, ¿dónde está? Fíjese el asunto. Entonces fíjese acá, está aquí en esta parte. La componente en X es esta. Fíjese que ahí se forma el triángulo, ¿cierto? La componente en X va en ese sentido. Esta sería F3X. Y F3Y va negativa también. Entonces esa también nos va a dar negativa. Entonces fíjese, F3Y, para que lo tengan muy presente. Entonces continuando, vamos a sumar acá y vamos a encontrar el valor de la componente Rx de la resultante. 353 menos 3 menos 495. Entonces queda 3.53 menos 3 menos 4.95. Y eso me da menos 442. Negativo. Entonces menos 4.42 Newton, porque recuerde que eso está en unidades de Newton. Entonces fíjese, tenemos ya la componente Rx y ahora vamos con la componente Ry de la resultante, y ahora la Ry la vamos a hacer como la sumatoria de F1y más F2y más F3y. Es decir, sacamos las tres componentes para y y la componente en y va a ser, por la definición que les acabé de dar arriba, es R seno de teta. Fíjese el asunto. Entonces Ry es F, que vale 5, F1 por el seno, ahora es por el seno, fíjese, por el seno de teta, pero teta vale 45 grados para el primer vector, más F2, que vale 3 por el seno de 180 grados, y más 7 por el seno de 225 grados. Fíjese, todas las y van con seno, las x van con coseno, ¿okay? Por aquello de la definición del triángulo rectángulo con el ángulo teta. Muy bien, ahora vamos a resolver eso. Entonces Ry, 5 seno de 45, y eso nos va a dar lo mismo, 353. Vamos a ver por qué. Entonces vamos a decir 5 por 45 seno me da igual 3.53. Fíjese el asunto, 3.53. Y 3 seno de 180, eso da 0. Vamos a ver por qué. 3 por 180, el seno, eso da 0. Seno de 180 es 0, efectivamente eso da 0. ¿Por qué da 0? Porque recuerden, todo el vector F2 está en dirección del eje X negativo, por lo tanto nos da 0 la componente en Y. Tiene sentido. Y 7 seno de 225, vamos a calcular esa componente para el tercer vector. 7 por 225 por seno igual menos 4.95. Menos 4.95. Fíjense que las dos componentes, tanto en X como en Y, de los vectores F1 y F3, me dieron iguales. ¿Por qué? Porque los ángulos realmente son de 45 grados. Los ángulos que forman con el eje X, los dos vectores, son de 45 grados. El vector en verde es un ángulo de 45 grados. ¿Sí? 225. Si hago el ángulo aquí por abajo, fíjese, por acá, voy a tener igual un ángulo de 45 grados. O si lo hago por arriba, por el otro lado, igual voy a tener un ángulo de 45 grados. Entonces me va a dar lo mismo que me dieron las componentes en X y en Y, porque el ángulo seno y coseno va a ser igual el valor. 0.707 para el seno, 0.707 para el coseno. Muy bien, entonces aquí sumamos y obtenemos que Ry va a ser igual a 3.53 menos 4.95. 3.53 menos 4.95. Entonces eso me da menos 1.42. Menos 1.42 Newton. Y ahí tengo la componente en Y de la resultante, del vector resultante. Entonces fíjese que el vector nos va a dar prácticamente en el tercer cuadrante. Fíjense,
Nos va a dar en el tercer cuadrante. Entonces note el punto. Nos va a dar en el tercer cuadrante, es decir, nos va a dar más o menos por donde está dando F3. ¿Y por qué? Porque fíjese que el vector F1 y F3 están enfrentados y el 7 como es más grande, el F3 es más grande, pues a la larga va a quedar un pequeño vector de 2 apuntando hacia el tercer cuadrante, que sumado con el vector F2 que es de 3, pues me va a dar un vector en el tercer cuadrante. Eso lo vamos a ver ahorita con los resultados que obtengamos. Entonces vamos a calcular ahora la magnitud de R. La magnitud de R va a ser igual, recuérdenlo, por Pitágoras, Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Y esto va a ser igual, Rx al cuadrado menos 442 más Ry al cuadrado menos 1.42. Y esto nos da, al hacer esa operación, entonces 4.42. Si es positivo o negativo no importa porque elevado al cuadrado me da lo mismo, me da positivo. Entonces 442 al cuadrado más 1.42, no importa que sea positivo o negativo, igual, y eso me da 21, y a eso le saco la raíz cuadrada, y eso me da 4.64. Entonces esto me da 4.64 newton. Es decir, que el vector, la resultante R me da 4.64 newton. Esa es la magnitud del vector. Esta es la magnitud. Magnitud de la resultante. ¿Ok? 4.64 newton. Y ahora vamos a ver la dirección. De la dirección, que es teta, es tangente a la menos 1 de Ry, recuérdenlo, sobre Rx, la definición que les di arriba. Entonces esto es tangente a la menos 1 de Ry, pero Ry vale menos 1.42, fíjese, menos 1.42 sobre Rx menos 4.42. Luego ese ángulo va a ser igual, menos 1.42 sobre 4.42, eso da positivo, menos entre menos da más. Entonces 1.42 dividido entre 4.42 igual. Y a eso le saco tangente a la menos 1, no tangente, porque es el inverso para hallar el ángulo. 17.8 grados. Vamos a trabajar con una cifra decimal para los grados solamente. Entonces esto da 17.8 grados. Pero ustedes recuerdan que yo les dije que el vector resultante daba en el tercer cuadrante. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo los cuadrantes? Entonces aquí les voy a explicar algo rápido que ya ustedes a este nivel deben saber, pero se lo voy a recordar. Y es que cuando nosotros tenemos los ángulos, dependiendo del cuadrante en el que estemos, esto funciona así. En el primer cuadrante funciona como teta, en el segundo como 180 menos teta, 180 más teta en el tercero y 360 menos teta. Es decir, que este ángulo que nos dio, el ángulo que yo necesito, está referenciado al tercer cuadrante. ¿Por qué? Porque las dos magnitudes que me dieron son negativas, Rx y Ry, menos 4.42 y menos 1.42. Entonces, esas dos magnitudes están acá, fíjense. Déjenme borro esto acá un momentico. Entonces, aquí tendríamos menos 4.42 en X. Entonces, lo tendría más o menos por acá. Fíjese. Vamos a decir que está por ahí la componente en X. Y la de Y, vamos a decir que está por acá. Entonces, fíjese que la resultante de ese vector, fíjese acá. Aquí se forma el triángulo de Pitágoras. Fíjese. Y este es el vector resultante. Y el ángulo que me acabo de dar ahorita es 17.8, es el que está acá. Ese es el ángulo que me dio 17.8. Pero el ángulo que me da la dirección exacta, medida desde el origen, va a ser 180 grados más. ¿Sí ve? Entonces va a ser 180 más teta, en este caso más 17.8. Es decir, que la dirección de ese vector que acabamos de calcular va a ser teta igual a 17.8 grados más 180. Si no le sumo los 180 grados, sencillamente esa no va a ser la dirección del vector. Si digo 17.8, no me sirve, porque ese es solo ese pequeño ángulo de 17.8. Necesito ponerlo en el tercer cuadrante. Y la única forma de ponerlo en el tercer cuadrante es sumándole 180 grados. Es decir, que esto da 197.8 grados. Y esta sí es la dirección del vector resultante. Esta es la dirección. Espero que haya quedado claro. Revisen ese ejercicio cuantas veces sea necesario.
hasta que lo entiendan. Tienen la oportunidad de pausar el video, de volverlo a mirar las veces que quieran. Y un consejo: no esperen a última hora para hacer las cosas. No busquen ayuda para que otro les resuelva el problema. Inténtenlo. Yo les pregunto, si miles y millones de estudiantes han podido, a través de muchos años atrás, lograr aprobar estos temas, lograr asimilar esto, ¿por qué ustedes no? Pregúntese, ¿por qué yo no puedo si otros han podido? Todos tenemos las mismas capacidades, así que practicar y practicar. Sigan adelante con sus estudios, no se cansen, no se rindan. La diferencia entre el que triunfa y el que no triunfa es que lo intentó. El que no lo intentó nunca va a saber si puede triunfar. El que lo intentó, por lo menos si fracasó, vuelve y lo intenta hasta que lo logra. Muy bien, me agrada mucho compartir esto con ustedes. Les habló Hernán Puentes de www.mitutoriavirtual.com. Hasta pronto.